Economista del medio, jodidamente sexy. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenidos al Economista del Medio. Mi nombre es Gabriel y hoy me encuentro con... Jorgelina de Rosario, ¿cómo andas, Gabriel? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Pero Bueno. pará, hay alguien más acá. Hoy no estamos solos. Hoy no estamos somos solos, nosotros ¿no? dos para aburrirlos otra vez, otra semana Porque de la semana Economista pasada del los Medio. aburrí yo solito. Sí, me abandonaste. O yo te abandoné. Sí, pero quiero que la gente se quede tranquila que no pasó nada raro acá. Volví. A la fuerza. Sonriendo. Bueno, no. Déjame mentir un rato bien. Bueno, pero hoy estamos con un invitado. Vamos a empezar a inaugurar estas sesiones con invitados en Economista del Medio. Hoy tenemos con nosotros a Iván Ordóñez, economista, consultor agrónomo. ¿Cómo andas, Iván? Un amigo de la casa. Muchas gracias por la introducción. Un gusto poder estar con ustedes y charlar de lo que creo que sé. Así que De moda vamos a hablar hoy. Bueno, de eso también algo manejamos. Venimos de Tokio, vos venís de Madrid, así que estamos con la moda. Estamos a full. Para eso te trajimos a hablar. Bueno, pero vamos a ponernos serios. Ponernos serios, comillas. Hablemos un poquito de... Porque, viste, yo soy... Te comenté en el correo con los que cruzábamos, qué sé yo. Yo siempre vi política fiscal, monetaria y siempre me interesó el tema sectorial, pero nunca me pude meter de fondo. Así que por eso te invitamos a vos para que nos cuentes un poquito panorama de lo que pasó en los últimos años, qué cambió con el cambio de administración y cuáles son las potencialidades del agro, del campo. Y empecemos a empezar un recuento de lo que pasó, si querés, qué ocurrió en los últimos años. A ver, ¿qué le pasó al campo con el kirchnerismo? Mira, quiero tratar de ser sintético porque digamos, lo que vendría a ser esta ola del cambio, estar mirando por el espejo retrovisor no soluciona mucho y de hecho gran parte de las cosas que generaron una distorsión enorme para el sector del marco regulatorio y del marco impositivo se fueron removiendo, casi te diría en los primeros 2 o 3 meses de la administración actual. Entonces mirar tanto para atrás solamente nos sirve para entender qué es lo que no hay que hacer. Claro. ¿No? Entonces, por ahí remarcar algunos puntos especiales. ¿Cómo funcionaba el agro antes? Con un exceso de microregulación. O sea, generalmente la administración anterior tiene una visión para cualquier problema era superior el Estado que el mercado. Entonces, muchos de los problemas que tenía el sector se suplían con más Estado. Entonces, esa era la base conceptual con la cual se encaraban los problemas. Después había una segunda etapa de todo esto que es había la creencia de que los insumos son iguales al producto final. Entonces, voy a ejemplificar esto. Creerse que la vaca es igual a la carne. Y la vaca no es igual a la carne. Pasan un montón de cosas, desde que tenés un ternero, que es básicamente el hijo de una vaca, hasta que tenés una tapa de asado en el mostrador de la góndola. Entonces, pero ese creerse era por desconocimiento, ¿por qué era? Básicamente por la idea de que si vos crees eso, decís, bueno, el principal insumo para el bife es la vaca. Entonces yo piso el precio de la vaca, automáticamente controlo el precio del bife. Claro. Y eso se aplicaba a muchísimos insumos básicos que se producen en el agro, como por ejemplo el trigo, la soja, el maíz, la vaca, etc. Entonces la creencia de que si nosotros controlamos, micromanageamos cómo sea la dinámica en esos mercados de insumos, vamos a terminar controlando qué pasa aguas abajo en el mercado de producto final. O sea, yo yendo a la carnicería a comprar un corte de carne. Y consiguiéndolo barato porque alguien se ocupó de regular el precio del novillo en el mercado de Liniers, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos fueron las grandes directrices que guiaron la política del gobierno anterior para con el agro. Sumado a una tercera, que era una visión plenamente fiscalista del sector. O sea, el agro es una fuente de recursos de las cuales nosotros tenemos derecho a apropiarnos. Claro, parte de la renta. Parte de la renta por justamente el concepto de renta. O sea, lo que está pasando acá no es producto de un proceso de innovación, de un proceso productivo, de un proceso de esfuerzo en el cual intervienen un cúmulo de personas y de agentes, sino que en realidad ver a todo lo que tiene que ver con lo rural como un proceso extractivista, y como es un proceso extractivista, en el fondo es una renta, y como es una renta es un producto social que el Estado tiene derecho natural
a taxarlo, ¿no? A meterle un impuesto. Entonces, ese cúmulo de cosas fueron las que a partir del 10 de diciembre se cortaron muy abruptamente. Abruptamente. La primera semana ya hubo un montón de medidas. La primera semana ya hubo un montón de medidas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba antes del 10 de diciembre de 2015? Básicamente los productores tenían prohibido exportar carne, maíz, trigo y leche. ¿Lo tenían prohibido de hecho todo el año? No. ¿Pero qué pasaba? Imagínate que vos producís trigo por 14 millones de toneladas y usualmente las necesidades del mercado local tienden a estar en torno a los 6 millones, 7 millones de toneladas. Si vos no dejás exportar, apenas cosechás, inundás al mercado interno de trigo. Y si vos vas liberando la exportación en pequeñas cuotas a lo largo del año y se termina exportando los 6 o 7 millones de toneladas que el mercado interno no consume, el efecto es el mismo que si no dejaras exportar. O sea, económicamente lo que pasa es lo mismo. Si vos vas liberando la exportación en pequeñas cuotas mensuales, digamos. ¿Por qué? Porque sigue pasando una situación donde no hay una tensión entre lo que demanda el mercado interno de trigo y lo que demanda el mercado externo. Entonces, como no hay tensión, no hay competencia por el producto, el precio del producto se deprime. Para que ustedes se den una idea, se estima que hubo muchos periodos de los últimos 7 años del gobierno anterior donde la distancia entre el precio externo del trigo y el precio interno superó al doble. O sea, en el mundo se pagaba el trigo el doble de lo que se pagaba en Argentina. ¿Y qué pasó? Bueno, los productores pueden diseñar su plan de siembra una vez al año y lo que empezaron a hacer fue correrse del trigo a otros cultivos invernales y eventualmente a no hacer nada en invierno en el campo con tal de no perder plata. Porque el trigo tiene mucha demanda internacional. En cambio, otros cultivos invernales como la cebada, con lo que se hace la cerveza, si vos de golpe cambiás 2 millones de hectáreas de trigo y le metés 2 millones de hectáreas a la cebada de una, no hay mercado rápido para absorberla. Entonces generás también otra distorsión del precio, entonces tampoco terminás ganando plata con la cebada. Entonces eventualmente lo que haces es en invierno no hago nada. No hago nada. Claro, directamente, sí. Entonces, ¿todo eso terminó en diciembre del 2015? Todo eso terminó absolutamente en diciembre de 2015. Llegamos, para que ustedes den una idea, para 2013 tuvimos la peor campaña de trigo de toda la historia argentina. Nunca se sembró tan poco trigo y nunca la producción fue tan baja. Con el nivel de tecnología que tenemos ahora. Obviamente no nos vamos a comparar contra la cosecha de 1914 que se levantaba a mano, ¿no? Entonces fue un proceso muy traumático para el sector. En los últimos 3 años del sector, por esta medida, combinada con las retenciones, combinada con el tipo de cambio desdoblado, donde nunca se sabía muy bien qué tipo de cambios usaban para los insumos. Se hablaba del celeste o del gris. Sí, me acuerdo. Una mezcla entre el oficial y el blue, digamos. Entonces, ¿qué le pasaba al productor? No solamente tenía retenciones, no solamente tenía un diferencial de precio, sino que encima había muchos insumos que no sabía qué dólar lo estaba comprando, pero estaba seguro más alto que el oficial, y a su producto lo vendía al dólar oficial. Claro. Tenía incertidumbre en el tema de los costos, terrible. No, más que una incertidumbre, tenía una certeza de que los costos los tenía mucho más caros que su facturación, que sus ingresos. Entonces, todo esto terminó diezmando al sector. De distintas maneras, porque una cosa muy importante que entender es que no existe un solo campo. Y también no existe un pequeño productor. El pequeño productor es una falacia conceptual de la gente que no opera en el agro. O sea, si vos sos una persona que es propietaria de 300 hectáreas, que sería algo muy chiquitito, algo muy pequeño, sí, pero sos propietaria y vos las producís, tus ganancias son astronómicas. O sea, puedes tener un muy buen pasar si te va bien esa campaña. Por ejemplo, de soja o de maíz, para decir algo, para decir cualquier cosa. Un productor que arrienda 3.000 hectáreas tiene un resultado que hasta en números absolutos puede ser peor que el de 300. Perdón, y la mayoría acá en Argentina arrienda. El 60 y pico % del área cultivada es arrendada, como bien decís. Entonces, esa noción de los pequeños productores también es un poco falaz. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El campo no es todo igual. ¿Por qué? Por temas tecnológicos, culturales y de producto, por tema de escala y por tema de organización de la producción, ¿no? Entonces, no es lo mismo
un tambero que un productor de soja. No es lo mismo un productor que diversificó su operación, entonces tiene ganadería para carne, ganadería tambera y un poco de agricultura, que uno que está especializado en una sola cosa. No es lo mismo la economía de la pampa húmeda tradicional, que es de cereales, que es de granos básicamente y de carne, que una economía como puede ser la sanjuanina, que es de vino, de olivos, etcétera, o una mendocina, que es de fruta de carozo y de vid, o la del Alto Valle de Río Negro, que es de fruta de pepita, que es la manzana y la pera. Ahora, cuando tenés este abanico de campos, para ponerlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué te pasa cuando tenés una persona al frente o algún economista también, ¿no? Que te dice, bueno, pero la verdad es que el campo al final se llevó todos los beneficios de este nuevo gobierno, porque le dieron un montón de ventajas, le dieron un montón, bueno, obviamente le salieron las exportaciones, como bien decías que antes no se podía. ¿Qué te sucede cuando dicen, bueno, pero al final el único sector que cuidaron es al campo y algunos otros sectores más y la otra economía la dejaron al azar? Bueno, lo primero que te contestaría es, no soy un experto en todos los sectores, entonces es muy difícil meterse en el entramado industrial que sobre todo tiene el conurbano bonaerense, pero los otros conurbanos de las grandes ciudades del país. Entonces es difícil analizar eso. Si uno mira los indicadores, evidentemente es un sector que está atravesando un mal momento porque el PBI argentino, si uno lo divide en tres grandes pedazos, uno es consumo, otro es inversión y otro es exportaciones. El pedazo que es consumo, el año pasado tuvo una etapa recesiva muy fuerte. Entonces todas las industrias que proveen bienes de consumo están atravesando un momento crítico. Si volvemos al campo, que es donde yo creo que tiende un poquito más, hay distintos campos, entonces hay campos hay partes del agro que recibieron, digamos, muchísimas ventajas, y hay otros que las ventajas que recibieron eran insuficientes porque tenían problemas que trascendían a la administración anterior, a la administración pasada. Por ejemplo, la lechería argentina está en una crisis permanente desde el día que yo nací y antes por ahí también. O sea, estamos hablando ya específicamente de lo que pasó en las últimas semanas con Sancor, que tuvieron que salir con un salvataje de 450 millones de pesos. Sancor es el ejemplo de un sistema, que es el sistema lácteo, es el ejemplo crítico, te diría, de todo lo que no hay que hacer. O sea, el sistema lácteo es un sistema donde hay dos compañías industrializadoras de leche cruda que se reparten el 70% de la leche cruda que se produce. Ya eso genera una distorsión muy grande en términos de precio de leche cruda para el productor agrícola, para el productor tambero. Le genera un problema muy, muy grave. ¿Por qué? Porque no fluye una atomización, sobre todo de la demanda de leche cruda. Después lo otro que tenés es que no importa el sistema de propiedad de la compañía, porque la Serenísima es una compañía privada cerrada, o sea, no cotiza en bolsa, y Sancor es una cooperativa. Ahora, las dos sistemáticamente cada 10 años quiebran. Pero volviendo, digamos, a la pregunta original, ¿vos crees que recibió más beneficios o beneficios más rápidos que otros sectores? Porque hay mucha crítica de cierto lado de eso. Yo no diría que recibieron beneficios, sino que se le sacaron trabas. Se le sacaron trabas. O sea, hay una discriminación. Si uno viene. Digo, a veces te pasa que te dicen, che, pero ustedes. Sí, no, siempre pasa. Te diría que siempre pasa. Hay una visión de que este es un gobierno de ricos para ricos y que los ricos son los del agro. Entonces, obviamente, recibieron beneficios. Es que se ha construido una demonización del sector en algunos puntos que es muy fuerte. Bueno, la demonización del sector, yo creo que digamos, es multidimensional. O sea, está desde una chica joven, urbana, de 30 años, que le explican que los únicos alimentos sanos que ella puede comer son los orgánicos y que todo lo otro que está haciendo el agro argentino la envenena. Entonces tenés desde esa demonización hasta la demonización que nos dieron a nosotros como estudiantes de economía en la Universidad de Buenos Aires, que es un sector que no agrega valor, que no es dinámico y sobre el cual la economía argentina no puede, digamos, sostenerse, digamos. No genera puestos de trabajo, no genera dinamismo en términos de crecimiento, etcétera, etcétera. Cosa que no se ha visto con lo que ha pasado. O sea, las ciudades del interior están mucho mejor que las ciudades. Sí, sí. No hay ninguna duda de eso.
y del efecto traccionador que tiene el agro. Yo tengo una frase que la verdad no me parece muy genial tampoco, pero es: el campo es mucho más que campo. O sea, el campo es mucho más que un campo o lo que pasa dentro de un campo. Para que ustedes se den una idea, por cada 10 hectáreas de soja que se cosechan, necesitas un camión para moverlas. Porque la soja no tiene valor en el campo. La soja tiene valor en el mercado de destino. El puerto, la planta, China. O sea, elijan ustedes cuál va a ser el destino de esa soja, pero es ahí donde tiene valor. En el campo no tiene valor la soja. Entonces, no es que hay un efecto... Tiene valor cuando se mueve. Tiene valor cuando se mueve. Claro. Entonces, no es que hay un efecto derrame sobre los camioneros. No es un derrame. No. Es el camionero y su camión, en el modelo productivo argentino agrícola, es un socio esencial para que lo que producimos tenga valor. Entonces, no hay un derrame. De la misma forma que... mi vida pasada yo fui consultor de temas que no eran del agro y trabajé para bancos. Y uno sabe, por la experiencia de trabajar en un banco, cuántos bancos se necesitan cada determinada cantidad de habitantes. Si uno transita a la provincia de Buenos Aires, va a cualquier ciudad de la ruralidad, cualquiera, no importa si tiene 100 y pico de mil habitantes, como un Venado Tuerto, o si tiene 18.000 habitantes como un Carlos Casares, siempre hay como mínimo 3 bancos. El Provincia, el Nación y algún privado que puede ser el Macro, el Galicia, etc. ¿Ustedes creen en serio que una ciudad rural de 18.000 habitantes necesita 4 o 3 sucursales bancarias? No, es más. Se soluciona con 5 cajeros que los lleno una vez por semana. Mando un convoy y lo lleno y listo. Y se acabó el chau Pinela. Ese gerente de sucursal bancaria quizás no lo sabe, quizás no lo tiene internalizado, pero él no es un empleado del sistema financiero. Él es un empleado del sistema agroindustrial argentino. Bueno, de ¿Por hecho, qué? Porque administra créditos para el sistema agroindustrial argentino. Entonces, de la misma manera que un camionero es empleado del sistema agroindustrial argentino o que un contratista agropecuario es un empleado del sistema agroindustrial argentino. Todos están empleados por ese sistema. No estoy diciendo el término empleado de forma peyorativa, sino de que los emplean. Entonces, esta demonización, como decía antes, corre por todos los lugares. Desde lo que se produce y la forma en la que se produce, hasta la concepción filosófica de qué es el aporte a la economía que hace el agro. Bueno, y hablando justamente de las potencialidades a futuro, ¿cómo lo viste? Que a los economistas, yo lo nombré acá también, nos gustan mucho los multiplicadores, como vos nombraste. ¿Cómo lo ves de acá para adelante? ¿Qué tanto de eso que se le ataca tanto diciendo, che, no aporta a la economía argentina, puede, si vos le das espacio, a empezar a conformar un sector, una Argentina distinta? Mira, hay muchos economistas los economistas que no entienden al sector o que lo ningunean, te van a decir que no hay chances. Es solo para extraer renta para los dólares. Claro, es para que entren dólares y con esos dólares haremos cosas, pero nada más. Esa es esa visión, digamos, ¿no? Después está la visión de los está, digamos, ¿no? Que esa visión está. Sí. Está recontra está. No es que está recontra está. En las facultades más o menos te la enseñan así, ¿eh? Sí, es más, no es algo que sea exclusivo de la Universidad de Buenos Aires. Está en universidades privadas, digamos. No es un tema de que los de la UBA son unos zurditos y en otro lugar te enseñan otra cosa distinta. No, es una visión muy preponderante. Es que no tiene glamour, ¿viste? No tiene glamour, que ellos, 1000 cosas. Después está la visión del economista liberal argentino o que se quiere creer liberal, que lo único que dice es, si le sacamos todas las trabas, ya está. El único problema del argentino es que tiene muchas trabas. Si se las sacamos y los dejamos ser, se termina el problema. Y la verdad que no es así. No es así. No funciona así. O sea, que necesitas un Estado que trabaje bien, o sea, que haga un necesitas un Estado que diseñe un marco regulatorio inteligente, que no sea cooptado por ninguno de los agentes del agro, ya sea compañías que producen insumos, ya sea productores, ya sea compañías que producen maquinaria agrícola. O sea, lo ideal es que el marco regulatorio se piense para el bien común, no para alguien en particular. Para bajarlo un poco, ¿qué sería ese marco regulatorio y si hoy se está yendo en ese camino? Por ejemplo, un ejemplo así de un sector, capaz, para entenderlo. Un ejemplo de un sector. A ver, volvamos con los lácteos. Sí. No podemos creer que el problema lácteo se soluciona solamente atendiendo la demanda del tambero que le están pagando
el litro de leche por debajo del costo. O sea, si la única manera de enfocar el problema lácteo argentino es no tienen que cerrar tambos, estamos mirando mal el problema. Porque lamentablemente es una tendencia mundial. Los tambos cada vez se industrializan más, cada vez son más complejos tecnológicamente, y es inevitable que los tambos que financieramente no pueden aguantar ese proceso tecnológico terminen quedando afuera del negocio. ¿Eso está pasando en qué países, por ejemplo? En todos. Desde Nueva Zelanda, que es el líder mundial de la leche, hasta Irlanda, que es el líder europeo de la leche, hasta Estados Unidos, que tiene cooperativas exitosas, tiene empresas privadas exitosas. Lo que pasa es que se incorpora tecnología, y en Argentina mismo. O sea, claro, no es un caso aislado de la Argentina. No. A ver, para ponerlo un poquito en números, nosotros producimos 12.000 millones de litros de leche todos los años, hace 10 años. Nada más que en el 2003 los producíamos con 15.000 tambos, y el 10 de diciembre de 2015 los producíamos con 10.000 tambos. O sea, 5.000 tambos menos, pero misma cantidad de leche cruda. Claro. Entonces, si nosotros creemos que todo el problema del sistema lácteo argentino es porque no se le paga al tambero el precio que él cree que le sostiene sus costos, nos equivocamos. ¿Hoy el Estado cree eso? Digamos, ¿no está bien enfocado el marco regulatorio en ese sector? A ver, es muy difícil crear un marco regulatorio para un mercado de un perecedero atomizado, geográficamente distribuido muy ampliamente y con dos demandantes del producto muy grandes. Entonces, la verdad que crear un marco regulatorio no es moco de pavo, digamos, ¿no? Entonces, yo no quiero meterme en la política lechera del Estado porque hay que darle tiempo. Hay algo que yo les había comentado a ustedes en algún momento, que es que el Ministerio de Agroindustria se está reconstruyendo. Y no estoy hablando del anterior gobierno. Había un secretario de Agricultura, antes de que sea ministerio, digamos, que decía: yo canjeo toda la secretaría, en la época de los 90 lo decía, yo canjeo toda la Secretaría de Agricultura por una jefatura departamental adentro del Ministerio de Economía. O sea, eso es históricamente lo que era la Secretaría de Agricultura adentro del esquema de poder del Estado argentino. O sea, te está diciendo prácticamente que en la toma de decisiones no existe. No existe. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, toma de decisiones y presupuesto, ¿no? Y presupuesto, obviamente. Es un ministerio relativamente pobre en términos de presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Bueno, de a poco se está armando un ministerio que tiene funciones concretas, reales. A ver, en el último gobierno ya lo despojaron totalmente. O sea, si le quedaba poco poder, en el último gobierno lo despojaron de todo su poder. El secretario de Comercio dictaminaba todas las políticas sectoriales que le tenían el sector. ¿Cuánto grano podía? Moreno primero y después Costa. Augusto Costa. Ellos tenían el poder de decidir cuánto se exportaba de granos, fijaban el precio de la leche, se metían con los frigoríficos, se metían con el tránsito del ganado en pie. O sea, ya está. ¿Para qué querés un ministerio de, digamos? Entonces, dame una secretaría. Claro, ¿viste? Y arreglaban alguna otra exportación de leche para algún lado. Era mucho más importante. ¿Para dónde? No sé. Era mucho más importante un asesor de Augusto Costa que el secretario de Agricultura. Era un delirio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? De a poco se va reconstituyendo la autoridad de ese ministerio. Ya por lo pronto, todo lo que tenga que ver con tránsito de productos agroalimentarios volvió a ser una potestad del Ministerio de Agroindustria. Entonces, estamos recién empezando un camino muy largo. Hay cosas que se solucionan con un golpe de lapicera, como es remover todos estos delirios de que no se podía exportar. Imagínense que yo les diga que... Y ahí que las decisiones también fueron tan rápidas, ¿no? Claro, imagínense que yo les diga que en Escocia un día decidieron prohibir la exportación de whisky. Es delirante. Acá, no. O sea, Argentina decidió prohibir la exportación de carne. Nuestro producto insignia en el mundo. Tango, Messi, bife. Y alguien decidió que no se podía exportar carne. Entonces... Lo que yo creo que tenemos que tener en mente es que es un proceso muy lento, muy complejo y que tiene que ser colectivo. O sea, y cuando digo colectivo es no solamente tiene que haber una muy buena coordinación del Estado, sino que los privados tienen que involucrarse. O sea, el Estado tiene que invitarlos y a su vez
los privados tienen que involucrarse positivamente en la agenda de una construcción colectiva común. Porque, reitero, si el Estado hiciera solamente política para el tambero, le pifia. Y si el Estado hiciera solamente política para la usina industrial de la leche, le pifia. Necesitamos una política que sea integral y que, por sobre todas las cosas, dado que Argentina produce muchos más alimentos de los que consume, necesitamos una... y aparte porque somos una sociedad... o sea, seremos el 8º país en territorio del mundo y estaremos bastante alto en el ranking poblacional, pero los países que más habitantes tienen en el mundo nos sacan varios ceros. No es que son 2 veces más grandes que Argentina. No, nos sacan ceros. O sea, estamos hablando de países, sin citar los obvios, que son la India y China. Indonesia tiene 800 millones de habitantes, una cosa así, 500 millones de habitantes. México tiene 200 millones de habitantes. Brasil tiene 200 millones de habitantes. Europa tiene mucho más de 300 o 400 millones de habitantes. Estados Unidos también. Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes. Entonces, tenemos que pensar cada uno de los sistemas productivos del agro con foco en la exportación. A ver, ¿a quién le podemos vender? A ver a quién le puedo vender qué cosa. Hay que parar con una enfermedad que tiene el agro argentino, que es: yo produzco esto porque acá se da bien. ¿No? Entonces, ¿por qué haces naranjas en San Pedro? Porque se dan, acá se da. ¿No? Entonces, ¿te responden eso? Sí, obviamente. Es más, como es un sector dominado... ¿Qué significa se da? Se da es que tiene condiciones agroecológicas aceptables. Está bien. Y pasó. Y pasó. Y sucedió. Y pasó y está. Creció. Es turístico ya, ¿viste? Y quedó ahí. Y quedó ahí. Bueno, pero las Era una naranjas joda de de San Pedro son Entonces, ricas. Yo las fui a comer. A veces no Me son llevé tan 2 kilos. a veces no son tan competitivas, ese es el problema. Que es un problema que pasa en toda la Argentina. No, que pero si está que quede, ¿viste? Que si está que quede, o apoyémoslo, qué sé yo. Y es un sector que está dominado por una profesión que tiene ventajas, pero también tiene desventajas. Es un sector que está dominado por una profesión que es la del ingeniero agrónomo. Entonces, la visión que tienen es muy productivista desde el lado de la oferta. Y tenemos que empezar con una visión desde el lado de la demanda. Entonces, ¿qué producimos? ¿Producimos naranjas porque se dan? ¿O producimos una naranja púrpura, que es la que está de moda en el sector de altos ingresos en Seattle, y gracias a un sistema eficiente de logística la podemos poner en 24 horas en la góndola y ese chico rico de Seattle está dispuesto a pagar $2 por naranja? Bueno, Claro. de hecho, lo que está haciendo ahora la administración actual es tratar de meterse en lo que es Japón, China, con el tema de alimentos, porque Chile nos estaba llevando por delante. Bueno, un ejemplo reciente, por algo que estuve revisando, es la competencia arancelaria en el mercado de destino que enfrentamos contra los chilenos. O sea, los chilenos pagan. Para que ustedes tengan una idea, están los aranceles ad valorem y los aranceles no ad valorem. Los aranceles ad valorem son el clásico tipo 23%, ¿no? Pónganle, ¿no? Que eso es lo que, por ejemplo, pagan los vinos argentinos si quieren entrar a Japón. Que los chilenos no pagan nada. Pagan cero. Pagan cero. Cero. Ya hasta ahí ya estamos en Empezamos por desventaja. atrás a la carrera. Ahí estás 23% abajo. Sí. ¿No? Después están los aranceles no ad valorem, que un país puede tener los dos. Puede tener el arancel ad valorem, que es el 23%, y puede tener uno, además, puede tener uno no ad valorem, que por ejemplo se fija por cantidades. Entonces es $1 por litro, ponele, ¿no? O 20 centavos de dólar por litro. Nosotros lo tenemos. ¿Ese? Nosotros, cuando exportamos el vino a un mercado como el japonés, enfrentamos un arancel ad valorem de, creo que es 30 centavos de dólar por litro. Y es un problemón. ¿Por qué? Porque te afecta más en los productos más baratos. Porque tiene más peso el arancel dentro del producto más barato. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, hace 1 año y medio más o menos, Lady Gaga tuiteó una foto llegando a casa a punto de relajarme y la botella de vino que había comprado era Álamos. Un vino de media baja gama argentino. ¿No? Para el mercado mundial. O sea, que a Lady Gaga le podríamos vender un mejor vino. Primero, punto número 1, a Lady Gaga le O sea, porque lo puede comprar, digamos, ¿no? Primero, a Es Lady muy Gaga bueno. vendámosle el vino que quiera comprar. Sí, total. Si quiere comprar Álamo, vendámosle Álamo. Norte le tiramos. Claro. Ahora, el problema es que el Álamo sale $9 y en Estados Unidos paga un arancel no ad valorem de 40 o 50 centavos de dólar. Está bien. Un montonazo. O sea, en los vinos donde nosotros somos líderes en el mundo, tenemos una traba adicional que es este famoso arancel. Entonces,
un par de reflexiones respecto de esto. Si nosotros queremos venderle al mundo también le tenemos que comprar. Uh-huh. Entonces, Argentina es una de las economías más cerradas de Occidente junto con Brasil. No corre. O sea, los chilenos le pueden vender al mundo porque le compran mucho al mundo. Punto número 1. Punto número 2. Si nosotros firmamos un tratado de libre comercio con algún país, por ejemplo, se especula con un tratado de libre comercio con México, el peso impositivo de la economía es muy importante. Entonces, con un Estado tan grande como el que tiene la economía argentina, en términos impositivos, es muy difícil firmar un tratado de libre comercio. Porque todas las empresas argentinas ya empiezan con una desventaja de la cantidad de impuestos que tienen que pagar versus, por ejemplo, las mexicanas. Uh-huh. Entonces, no digo automáticamente, no digo que la solución de esto es ya achiquemos el tamaño del Estado, porque no es fácil. Esa también es otra discusión que yo tengo con los economistas. La famosa reforma. Con los economistas liberales argentinos, digamos. Agarran y dicen, no, el problema de Argentina es que se pagan muchos impuestos y que el Estado es muy grande. ¿No? Y yo les puedo decir, estoy de acuerdo. ¿Por dónde cortás? ¿Por dónde cortás? Claro. Porque acá hay una cuenta que es sencillita. De cada peso que entra al Estado argentino, 50 centavos automáticamente van a pagar salarios a jubilados. Así como... Entonces, ya ahí tenés menos grado de libertad. Más o menos 15 centavos van a los subsidios, entre 10 y 15 centavos van a los subsidios a la energía, el transporte, el agua, el gas, etc. ¿No? Otros 10 centavos van a las fuerzas de seguridad. ¿Qué quieren hacer? ¿Recortamos fuerzas de seguridad? ¿Qué quieren hacer? ¿Recortamos jubilaciones? Agarramos un montón de jubilados que cobran la mínima y le decimos, muchachos, disculpen, no tenemos más plata, ustedes no cobran más. Entonces, hay que encontrar soluciones políticamente viables. Entonces, cuando los que están en oposición a este gobierno dicen que este gobierno aplica política de shock, claramente lo que estamos viendo es que no está aplicando una política de shock. Es grotescamente evidente que no lo está haciendo. Y los que se quejan del gradualismo de este gobierno para reformar la estructura económica argentina, bienvenidas sean las soluciones, muchachos. Si ustedes tienen ideas, compártanlas, porque a mí les juro que no se me ocurre. No se te ocurre. Lo que decía Cavallo, me acuerdo que en crítica a estos liberales, que en los 90 le achacaban con lo mismo. Decía, ustedes nunca pudieron administrar el Estado, nunca estuvieron ahí para entender lo que es esa dinámica. Es imposible. ¿Dónde tocas? Es esa la pregunta. La pregunta es dónde tocas. Entonces, volviendo al tema del agro y ser la góndola del supermercado del mundo. No es sencillo, no es fácil. Hay muchas cosas que se resolvían con una firma de una lapicera, pero para que ustedes tengan una idea, el Alto Valle de Río Negro, la edad promedio del productor del Alto Valle de Río Negro supera los 65 años. O sea, no hay generaciones jóvenes que no hay generaciones el trabajo. jóvenes que estén renovando al empresario de esa zona. Entonces, hacer política sectorial ya culturalmente es complejo. O sea, es un tipo que no está pegado, digamos, algunos sí, obviamente, no voy a decir que por ser una persona mayor estás automáticamente afuera del sistema, pero es realmente mucho más difícil que hacer política sectorial con la gente del agropampeano que la edad promedio es 55. Claro. O sea, eso quiere decir que tenés pibes de la Nación de Agricultura con 35 pirulos, que manejan empresas de contratistas, o que son productores, o que son vendedores, o que son gerentes de compañías de insumos, o de compañías de maquinaria. Entonces, es muy complejo ser competitivos. El otro día un amigo me manda de Alemania una foto de unas uvas empaquetadas chilenas, ¿no? Y dice, ¿por qué no hay uvas? En Alemania, te las mandó y llegaron las chilenas. Claro. Y me las manda y me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos nosotros ahí? Y digo, mirá, para empezar, porque Chile es el primer exportador mundial de uva fresca por lejos. O sea, como que triplica al que está segundo, ¿no? Y Argentina no está ni siquiera en el top 18, boludo. Claro. Entonces es imposible, es como agarrar y decir, ¿por qué no tenemos el sistema educativo de Finlandia? Pará, digamos, Finlandia es el top one del mundo y nosotros estamos con problemas muy graves en y educación. Ni siquiera aplicar lo que ellos hacen ahora nos puede llegar a servir a nosotros. Claro, digo, hay que pensar realmente cuál es el problema local, ver cómo se soluciona, etcétera, digamos, etcétera. Es mucho más complejo. Es en serio mucho más complejo. Es en serio mucho más complejo. Y de vuelta, Chile tiene tratado de libre comercio, tiene un estatus sanitario especial
para empezar por sus meras condiciones geográficas, Chile está literalmente aislado del mundo. O sea, de un lado tenés el mar, del otro lado tenés la muralla de Game of Thrones, ¿entendés? Y después nosotros. Claro. Nosotros vendríamos a ser los White Walker, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué rol? Entonces, Chile, sanitariamente, al mundo, ustedes siempre acuérdense de que a menos que ese alimento esté demasiado procesado y ni siquiera el jamón entra dentro de esa categoría, cuando vos exportas un alimento estás exportando una cosa que está viva. Si exportás grano, el grano es una semilla, la semilla está viva. Si exportás madera, la madera, aunque esté talada y sea un tablón, es un elemento vivo. Tiene cosas vivas adentro, tiene bichitos, tiene microorganismos, tiene de todo adentro. Entonces los países en el mundo, aparte de todas las cosas que hablamos de arancelarias, están llenas de barreras contra los alimentos, sanitarias, de mil cosas. Que los chilenos realmente han hecho un trabajo fenomenal para adaptarse al mundo. Una última cosa que les quiero decir en torno a esto. Ustedes agarran un producto procesado argentino. Imagínense un condimento. Bueno, ¿no? dale, una pimienta puede ser. Un condimento a base de tomate muy popular. Bueno, está bien. Sí. Entonces, miren la etiqueta de cualquiera de esos y compárenla con la etiqueta de ese mismo producto en Estados Unidos. Estamos años luz. Entonces, si queremos, por ejemplo, vender ketchup en Estados Unidos, empecemos a hacer que nuestras etiquetas sean iguales a las de Estados Unidos. Y la etiqueta es mucho más que la etiqueta. Es todo un proceso de aseguramiento de la calidad que dice que lo que la etiqueta dice es verdad. Es verdad. Claro. Que lo que estás leyendo es verdad. Además se cumple. Entonces, ser la góndola del mundo, de vuelta, es un proceso colectivo donde todos tienen que intervenir, que requiere de muchísimo esfuerzo y que requiere de un montón de detalles. Ya está, ya las cosas grandes las limpiamos. Llegamos, sacamos las retenciones, unificamos el tipo de cambio, estamos, digamos, en un esquema más o menos normal, digamos. Y hay sectores del agro que esto lo tienen entendido hace mucho tiempo. Es más, ahora, volviendo al ejemplo del vino, por ejemplo, ustedes agarren muchas botellas de vino, den las vueltas, van a ver que tienen la etiqueta escrita en inglés. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que si quieren vender en los mercados más exigentes del mundo, que son los que le marcan el precio al vino, como Inglaterra, la etiqueta tiene que estar en inglés. Es grotescamente evidente. Y tiene que tener la información que demanda el mercado inglés. Totalmente. Bueno, entonces, ese es el esfuerzo, ese es el camino. Ya no hay más grandes saltos. Está muy bien. O sea, del golpe de la lapicera a la lupa y al detalle en cada producto para hacer la góndola del mundo. Vamos a ver si llegamos a eso. Y aparte piensen que cada vez que haces una etiqueta, el campo es mucho más que campo. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas un diseñador gráfico, necesitas alguien que sepa de legales, Entonces, y ahí es donde no hay derrame, hay necesidad. Claro. Hay necesidad de hacer un producto de calidad que, de vuelta, puede ser una uva empaquetada perfecta, pero que llegue en 24 horas al destino alemán con los requerimientos del mercado alemán. Bueno, vamos a ver si alguna vez pasando por Alemania, si alguno tiene la suerte, nos encontramos con uvas argentinas. Por el momento, Iván Ordóñez nos vino acá a hablar de economía, de campo, y la verdad es que yo les voy a pasar el tweet de Iván, que es @Ivordones, que tuitea todo el tiempo cosas muy interesantes. Y ahora, ¿saben qué? Además del amigo que le manda una foto por WhatsApp de las uvas chilenas en Alemania, ustedes le pueden mandar todas las fotos al tweet de @Ivordones, así lo vuelven loco, diciéndole, mira lo que me encantan, mándenmelas. Es más, acá Jorgelino una vez me envió una foto de una góndola espectacular en Suiza, donde vendían bifes empaquetados como si fueran la feta de jamón que nosotros compramos, y me pareció sensacional. Y con el Argentina bien ahí arriba. Argentina bien ahí. Y carísimo, debo decir, carísimo. Bueno, el Fernet en Japón no sabes lo que era un bien de lujo, lo veían así, o sea. Pero lo que pasaba... ¿Compraste Fernet en Japón? No pude, no tenía necesidad. Bueno, Iván, muchísimas gracias por venir. Un placer por la invitación y espero que les haya gustado, que nuestros podcast escuchas lo hayan disfrutado. Y bueno, que sigan invitando más gente para charlar de otros sectores, porque algo que es muy importante y que la gente del campo también tiene que entender es que Argentina no es solo campo. Hay muchas otras cosas y que el país es entre todos. O sea, somos un sector muy importante de la economía, pero no somos el único y nosotros solos no vamos a sacar la economía adelante.
Bueno, Buenísimo. muchísimas gracias. Y Sí. Economista en el Medio también lo hacemos entre todos y por eso les queremos dejar las vías para escucharnos a la mañana, a la noche, a la tarde, porque esto lo escuchan cuando ustedes quieren. ¿Por dónde nos pueden escuchar, Gaby? A ver, pueden empezar por iVoox, estamos en iTunes, estamos en YouTube, estamos en Audioboom, Snitcher, un montón de plataformas. En nos todos buscan. lados, hasta en Yo soy Reddit pobre, nos pueden- tengo Android. ¿Puedo? También podés, Sí. Bien. bajás un montón de aplicaciones, nos buscás, Economista del Medio, y ahí salimos. Economista del Medio también en Facebook, @Econ del Medio en Twitter. Y para los que nos quieran escribir esos mails largos, extensos, con alguna duda, incluso alguna duda de Iván que se la derivamos, economistadelmedio@gmail.com. Bueno, Iván, te agradecemos enormemente por haber venido, estamos muy contentos y nos vamos despidiendo ya. Nos vamos despidiendo. Esto fue Economista del Medio. Yo soy Jorgelina de Rosario. Yo soy Gabriel. Iván Ordóñez aquí en la mesa. Tarán. Muchas gracias. Ponemos un farfer ahora. Hasta el próximo capítulo. Nos vemos. Chau, chau.